Muy bien, sean todos bienvenidos. Es un placer para nosotros estar con ustedes una vez más. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Vamos a revisar que todo esté funcionando correctamente para seguir con la transmisión. A ver si nos confirman que todo esté saliendo de la mejor manera. Sí, está todo muy bien. Vamos a empezar con nuestro estudio. Esta vez tenemos con nosotros a nuestro amigo Fernando Bernal. Él nos estará acompañando en nuestro estudio en esta noche. Hola, Fernando. Yo recuerdo en cierta ocasión, me pasó algo muy curioso. Necesitaba un celular, ¿sí? Entonces me habían advertido de varias plataformas que tuviera un poco de cuidado, ¿ya? Y hice caso omiso de esto. Entonces, buscando algo más barato, algo mejor, ¿no? Ahorrándome unos caminos por ahí que debía seguir, adquirí un aparato. Me resultó malo, pésimo, ¿ya? Entonces, tuve que hacer muchas cosas para que esta persona me devuelva o me cambie por otro aparato. Vamos a ver, me dicen que el sonido de Fernando no está saliendo. A ver, ¿Aló? sí, ahí estamos bien. Estaba presentando a mi amigo Fernando. No salía tu voz. Preséntate, Fernando. Hola otra vez, Walter. Soy Fernando Bernal y es un gusto acompañarte en este estudio interesante acerca de Apocalipsis y las plagas. Sin duda alguna. Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? Es una pequeña ilustración acerca del tema que vamos a tener. Entonces, yo acudí a estas personas para que me hicieran una devolución o me cambien de aparato. No pasó tal, el aparato era traído del extranjero, entonces me dieron uno de menor gama. Tuve que sufrir las consecuencias de mis actos. Eso me recuerda lo que he leído en la Biblia acerca del Apocalipsis, referente a las plagas. Muchas personas van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Muchas personas también se preguntan en estos días, pero si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué triunfan los corruptos, los ladrones, los violadores? Estas son preguntas que vamos a estar respondiendo. ¿Será acaso que el mal eh, permanecerá para siempre, Fernando? De ninguna manera. Tan cierto como que Dios existe. Si es que fuera así, entonces no tendríamos esperanza en este mundo si el mal fuera a imponerse a la larga. Es cierto. Entonces, pero también nos preguntamos, ¿no es cierto? Si existe un Dios que la Biblia lo llama amor, ¿no es cierto? Si existe un Dios que se llama amor, ¿por qué Claro. mandará destrucción a la tierra? Bueno, hay dos conceptos, ¿no? Dios es tanto misericordia como justicia. Ujú. Entonces, cuando Él actúa en justicia, retribuyendo de acuerdo a lo que la gente se merece, es cuando se malinterpreta como que está dejando de ser amor, pero no es así. La justicia es parte de su carácter, tanto como Él es el amor, y los dos se conjugan perfectamente en el Señor. Dios es amor, sin duda. Eh, las personas llegan a confundirse de cierta manera. Eh, quiero comenzar leyendo el texto de Apocalipsis 15,
En el número 2 dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, y estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Dios justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. Aquí la Biblia nos dice algo, que los juicios de Dios, ¿qué cosas son? Justos. Así es. Entonces, también nosotros tenemos que tomar algo de referencia aquí. Me llama mucho la atención, Fernando, que dice, y cantaban el cántico de Moisés. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Sin duda nos hace referencia a lo que sucedió con Moisés cuando fue libertado también. Primero de Egipto, eh, al permitirle salir, y cuando fueron librados finalmente del faraón al cruzar el mar, finalmente cantaron, ¿sí? Entonces hay una experiencia que los que vivan en este tiempo van a vivir, que les va a permitir aprender este canto, un canto similar al que tuvo Moisés. Es cierto. Entonces, nosotros, amigos, para entender lo que pasará en el futuro, tenemos que recordar la historia del pasado. En aquel tiempo ocurrieron las plagas. Dios envió juicios a Egipto. ¿Pero por qué fue esto? ¿Acaso esa Eh, gente era perversa también? sí, Dios, el faraón era malo, era perverso. Dios quería mostrar algo más con esto. Él, cuando terminaban las plagas o cuando les advertía, decía para que sepan que yo soy Dios. Es decir, iba a demostrar que Jehová era el verdadero Dios, más allá de los dioses que los egipcios adoraban. Exacto. Entonces, si estas plagas, amigos, son análogas a las que ocurrieron en Egipto, nosotros tenemos que repasar esa historia para saber qué es lo que pasará. Recordemos que en aquel tiempo Dios quería libertar a su pueblo. ¿Pero libertar de qué? ¿De qué quería libertar? Quería libertar a su pueblo de la esclavitud. Lo mismo ocurrirá en el futuro. Dios quiere libertarnos. ¿De qué? De esta esclavitud. De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. ¿Sí? Pero ¿qué nosotros debemos tener para no ser alcanzados con estas plagas, Fernando? Eh, Respondiendo rápido y sencillamente, el sello de Dios, Ujú. porque las plagas alcanzan a los que tienen el símbolo contrario, que viene a ser la marca de la bestia. Entonces, quiere decir que aquí va a haber dos grupos, los sellados y los marcados. ¿Quiénes tendrán o quiénes tendremos el sello de Dios? Eh, Cuando revisamos Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, entendemos que son los que terminan adorando a Dios en la manera que Él lo ha establecido. ¿Sí? Es una cuestión de adoración lo que marca qué signo llevamos. Si adoramos a Dios y respetamos, guardamos su día, que es el sábado, entonces está relacionado con el sello de Dios. La marca de la bestia es el símbolo opuesto, el día del sol, que es el domingo. Exacto. Recordemos que en aquel tiempo apareció Moisés y les dijo, debemos descansar. ¿Qué día? El sábado. El pueblo hebreo había comenzado a trabajar los 7 días de la semana, pero se habían olvidado de aquel mandamiento que decía, guarda o separa el día de reposo. ¿Separar de qué? Santificar de ¿qué es santo? Santo es apartar para un uso específico. Se habían olvidado de separar el sábado para un uso específico. El pueblo hebreo, Fernando. Entonces, Moisés viene y le dice, no, no vamos a trabajar más el sábado. ¿Y qué hace Faraón? Faraón se enfurece a tal punto
que les dice no. Ustedes quieren descansar, yo les daré más trabajo. Ahora ustedes tienen que llevar la paja y tienen que trabajarla, tienen que sacar la misma porción, ¿no es cierto? Sí, así Entonces, fue. ¿va a pasar algo similar acaso, Fernando, en el futuro en relación a este día? Em, sí, cuando nosotros miramos rápidamente Apocalipsis 14, versículo 7, el ¿Ya? mensaje del primer ángel dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado del mensaje del primer ángel es adorar a Dios como creador, ¿no? Y se le adora a Dios como creador, también recordando y guardando el día sábado que fue instituido al final de la creación en el séptimo día, por un lado. ¿Qué es lo que hace Satanás por su lado? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. También busca adoración, ¿sí? Ajá. Y esta adoración incluso trata de ser impuesta por la fuerza. Entonces, tanto Dios como Satanás buscan la adoración. Satanás por la fuerza, Dios voluntariamente nos pide que le escojamos a él porque es la mejor decisión. Entonces, finalmente es parecido a lo que sucedió en tiempos de Moisés. Faraón por la fuerza trataba de quedarse y someter al pueblo y Moisés trataba de liberarlo de la esclavitud. Exacto. Entonces nosotros tenemos que comprender muy bien la historia de Moisés. Si vamos a tener un cántico similar al de Moisés, debemos de entender qué es lo que pasó con Moisés. Ahora, nosotros recordemos y notemos que las plagas vienen después del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice el primer mensaje angelical? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad al que hizo el cielo y la tierra. Esto tenemos que entender nosotros que se trata de adoración. El, Así es la el, adoración. el segundo dice, ha caído. Ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo nosotros o cómo estas personas llegan a tener la marca de la bestia? Eh, dice la palabra de Dios que al ser por adoración y tener la contraparte de tener un sello, eh, tenemos que mirar, según por ejemplo el conflicto de los siglos, nos indica que su sello está en la ley y dentro de la ley está en el sábado, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es el rival principal del sábado? Es el día domingo, porque el día domingo es el día del sol, ¿sí? Entonces, al abandonar la verdad del sábado y aceptar la adoración en domingo voluntariamente o por la fuerza o por alguna amenaza como esta que es de muerte, entonces yo estaría aceptando el símbolo de la supremacía de Satanás, es decir, llevando la marca de la bestia. Entonces yo puedo adquirir la marca de la bestia, sea por convicción o por fuerza, ¿cierto? Así es, Nosotros recordemos, amigos, que en la palabra de Dios, la mano hace referencia a la fuerza. A diferencia del sello de Dios que es puesto en la frente, el sello de Dios es puesto en la frente, mientras que la marca es puesta en la frente y en la mano. Es por convicción y por la fuerza. Pero ¿cómo yo puedo llegar a tener la marca de la bestia por la fuerza, Fernando? como vimos en el versículo, en capítulo 3, en el versículo 16, de, perdón, el 15 y el 16, no. La última parte del 15 dice, y hiciese matar a todo el que no le adora, es decir, hay una amenaza. ¿Ya? Y el versículo 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, es decir, el mundo se va a
a proponer de tal forma una ley que va a obligar a la gente a hacer esto por conveniencia propia, porque va a poder seguir negociando y haciendo su vida normal, digamos, o en el último caso, porque se va a ir agravando con el tiempo, va a ser a cuenta de su vida. Entonces, muchos, por preservar la vida, por preservar el trabajo o el bienestar, van a aceptar esa imposición, aunque no la crean. Entonces, por miedo también muchas personas se pueden perder, Fernando. Absolutamente, por eso dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Exactamente. Miren, aquí haciendo una referencia, yo he buscado eh, cómo interpretar las 7 plagas, las 7 últimas plagas con las 7 trompetas. ¿Ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta, amigos, que en los juicios de Dios, de las 7 trompetas, la ira de Dios viene mezclada con misericordia, mientras que las 7 postreras plagas o las 7 últimas plagas vienen sin mezcla de misericordia. En las 7 trompetas, que también son juicios de Dios, nosotros vemos que hay aún oportunidad para la gente que pueda arrepentirse. Pero ¿por qué en las 7 postreras plagas la gente ya no podrá tomar una decisión, Fernando? Porque nosotros vemos que incluso dice más adelante, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso y que Dios lo que busca es que la gente se salve, no que se pierda. Es por eso que ante el mensaje de Apocalipsis 13:15, donde hay una amenaza, ¿no?, de muerte, y a cambio de llevar la marca de la bestia en la frente o en la mano, lo que tú leíste en Apocalipsis 14, versículo 9, es la advertencia del Señor. Sí, dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ujú. Es decir, Dios primero hace una advertencia, no hay un mensaje que se va a dar con potencia, advirtiendo lo que va a suceder. ¿Y por qué es que no hay oportunidad después? Es porque es un juicio ya ejecutivo las plagas. Las plagas son un tipo de juicio que se ejecuta cuando Cristo se ha levantado, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1, y se levantará Miguel. Sí, el Señor Jesús saldrá ya del santuario, terminará su obra intercesora, y como nos explica el Apocalipsis 15, versículo 8, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 últimas plagas. Este es un símbolo claro de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando la gloria de Dios llenaba el templo y el humo no permitía que nadie se acerque, ni pueda entrar ni salir, entonces no podían ya ministrar los sacerdotes, que eran los encargados de interceder y poner a cuentas al hombre con el Señor, ¿sí? Cuando Cristo salga del santuario no va a haber intercesión, porque habrá terminado el juicio del investigador y la suerte de los salvos y de los perdidos estará hecha. Entonces, durante las plagas, simplemente comienza la exterminio del pecado y de los pecadores, de acuerdo a lo que Dios ha juzgado ya. Exacto. Muy bien. Entonces, nosotros vemos que en este tiempo ya no va a haber quien se arrepienta, ¿no es cierto? Así es. Porque no hay ya un mediador, ya no está el Espíritu Santo con nosotros, convenciéndonos de pecado. El Espíritu Santo, recordemos amigos, que es el que nos convence de pecado, el que nos instruye de justicia, de juicio. Para aquel tiempo, el Espíritu Santo se habrá retirado. Dice la sierva del Señor que tantas veces tocó a nuestra puerta, tantas veces fue rechazado, que finalmente nos abandona a espíritus o a nuestras concupiscencias. Qué triste condición que nosotros nos encontremos tal vez en ese estado. Ahora, Por eso, sigue, sigue. por eso, Walter,
Cuando vemos Daniel 12:1, dicen, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, parecido a Mateo 24:1, donde habla de una tribulación como nunca ha habido jamás, ¿no? Exacto. Eh, Durante las plagas es el tiempo de mayor angustia de este mundo, ¿sí? Porque la maldad ha llegado a su clímax también, por lo que tú dices, porque se ha retirado el Espíritu Santo de los impíos y también será el tiempo donde el carácter de Dios sea mayormente representado en los hijos de Dios. Ahora, esta cuestión es muy criticada, Fernando. ¿Por qué la gente no entiende mucho acerca de este tema? ¿Por qué va a mandar muerte, desolación, cuando Dios es vida y amor? Es algo que la gente no se explica mucho, pero al contrario de lo que ellos mismos dicen, como decíamos al principio, si existe un Dios de misericordia, ¿por qué permite el mal? ¿Acaso pregunto, el mal existirá para siempre, Fernando? Definitivamente es una pregunta que seguramente varios se han hecho, nos hemos hecho, ¿no? Em, a diferencia de otras creencias espirituales o pensamientos o filosofías, la palabra de Dios nos enseña que debe haber un equilibrio tal vez entre el bien y el mal, ¿no? Que debe ser tal vez permanente, como en algunos, incluso las películas hablan de ese tipo de cosas, del yin y el yang, sí. Ujú. Eh, la palabra de Dios nos enseña que Dios es de equilibrio, ¿no? Que Dios es absoluto, Dios es completamente misericordioso y completamente justo. Pero cuando Dios ejecuta su justicia es cuando nosotros nos confundimos porque eh, como la Biblia utiliza la palabra ira, a veces pensamos en nuestra propia ira, ¿no? Nuestra ira es vengativa, nuestra ira es mala, sí, nuestra ira busca venganza, busca destruir. La ira de Dios busca justicia nada más, busca retribuir. Y la norma es que la paga del pecado es la muerte. Y Sin duda. cuando Dios ha hecho todos los llamados y nosotros no queremos echarnos para atrás, entonces abrazamos el pecado que va a ser destruido, ¿no? A nadie le gusta el pecado, ¿sí? Si alguien viene esta noche e intenta asaltar nuestros hogares, a ninguno le va a gustar, ¿eh? Pero, sin embargo, cuando somos nosotros los que ofendemos, esperamos que Dios sea solo misericordia. Un ejemplo claro es lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, en estos tiempos, ¿no? Ustedes han visto las noticias en todos los hospitales, en todos los entes e instituciones gubernamentales, están haciendo allanamientos, la policía está buscando pruebas porque a costa de la enfermedad y de la pandemia, mucha gente se ha enriquecido, ¿sí? Vendiendo Ujú. muy caro todo, ¿no? Entonces, eh, es como si en estos momentos, ¿no? Cuando alguien aprovechó de su poder, aprovechó del dolor de la gente que sufre, porque ese dinero podía servir para salvar más vidas o ayudar a gente que no lo tenía, ahorita pide misericordia, ¿sí? Eh, lo que se debe aplicar es la justicia, porque la justicia está dada por las leyes. Las leyes dicen que si yo tomé dinero que era para una institución pública, entonces hay una penalidad. Es algo parecido con el Señor, solo que basado en su ley perfecta, ¿no? Y en su justicia perfecta y misericordia perfecta. Entonces, a todos nos gusta que sean misericordiosos con nosotros, pero cuando estamos del lado Así. del que cometió la falta. Sí, así es. Nosotros vemos, amigos, incluso en estos tiempos, no sé si Fernando, tú llegaste a ver las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos. Es algo muy triste. Claro, terrible. Las personas en busca es algo curioso, porque las personas en busca de un respeto, ¿sí? Van y agreden a otras, agreden locales, hacen saqueos, incendian, ¿sí? Propiedades. Entonces, para que nos demos cuenta cómo es nuestra justicia. A propósito de eso, Así mira, es. mira Fernando la cita que yo encontré para este punto. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, dice la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante.
Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de sus escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Mira, es una pregunta que nos hace, ¿no? Sí, Si, excelente si, pregunta. si tú estás sufriendo y te has preguntado, como muchas personas, ¿hasta cuándo, Señor? Déjame decirte que Dios no ha olvidado sus promesas y no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Sino que es misericordioso, esperando que nadie se pierda, dice la palabra del Señor, sino que todos, ¿qué cosa? Procedan al Al arrepentimiento, arrepentimiento. ¿sí? Así Hoy es. estamos estudiando las 7 últimas plagas. Son juicios de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, ¿sí? Pero, ¿cuándo podemos saber que este tiempo de gracia terminó, Fernando? Es una excelente pregunta. En primer lugar, a veces se piensa en este tiempo de fin del tiempo de gracia como un evento muy lejano, muy futuro, ¿no? Y ahí erramos porque, en primer lugar, la gracia termina para cada ser humano el momento en que pierde su vida, de Ujú. alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de nosotros puede garantizar que va a vivir el día de mañana. Es decir, debemos estar a cuentas con Dios hoy. Pero de manera general, el tiempo de gracia termina cuando sucede lo de Daniel 12:1, que es que eh, el Señor Jesús termina su obra de intercesor como sacerdote en el santuario y procede a cambiarse por las vestimentas reales para alistarse, por así decirlo, para venir a este mundo. Es decir, cuando termina el juicio investigador eh, de muertos y vivos, entonces todo está juzgado y finalmente nadie puede ya cambiar su destino y no lo va a hacer tampoco, así quisiera. Si alguien lo fuera a hacer, posiblemente Dios estaría ahí, ¿no? Pero nuestro corazón ya no va a querer arrepentirse, ¿sí? En el conflicto de los siglos, en el capítulo El tiempo de angustia, voy a leer solo una parte de uno de los párrafos. Dice, cuando termina el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Ujú. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor. Me salto una parte. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Todas las huestes de ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne. El que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo, aún cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Esto es cuando Jesús termina su intercesión en el santuario celestial. Cuando cae la primera plaga es que ya terminó el tiempo de gracia. Una señal tal vez mirando aquí, no, porque en el cielo tal vez no podemos ver lo que pasa, pero cuando empiezan las plagas es que ya terminó el tiempo de gracia. Exactamente. Nosotros no sabemos, amigos, no podemos poner una fecha de cuándo terminará el tiempo de gracia, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es cuando ya terminó el tiempo de gracia. ¿Cuándo? Cuando comienzan a caer las plagas. Nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, texto número 1. Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora pregunto, y vamos a entrar un poquito en materia acerca de este tema. ¿Quién manda las plagas? ¿Dios o es destrucción de Satanás, Fernando? Los textos son clarísimos, ¿no? Si vemos un poquito antes, en el capítulo 15, eh, en el versículo 5 y 6, dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente,
y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y finalmente el 7. Y uno de los 4 seres vivientes, sí, que son los querubines que acompañan al Señor, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. O sea, este juicio, este castigo viene directamente del templo de Dios, Ya, de sus ángeles, no de ya. Satanás. Satanás ya aquí está condenado y ya no tiene poder para resistir esto. Ahora yo tengo un- una postura un poquito diferente. Y esto es lo bonito de estudiar la palabra de Dios, amigos, para que nosotros veamos, comparemos y entendamos. Voy a poner una cita, ¿sí? En sus pantallas para que todos puedan leer y voy a leer. Dice, los juicios de Dios vienen cuando Dios retira su protección. Dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Dios utilizará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Sí, entonces nosotros vemos aquí que los juicios de Dios también pueden caer cuando Dios retira su protección. Claro, Nos, eso es cuando hay eventos naturales, ¿no? Dios no nos protege de eventos que podría intervenir y librarnos, ¿no? Ujú. Pero hay eventos que no son naturales, sino que eh, caen de Dios, ¿no? O sea, un ejemplo claro, ¿no? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, o sea, cae del fuego de Dios, ¿no? Directamente. Entonces, hay casos donde Dios sí, pero como bien dices, varias cosas que se atribuyen como juicios también, previos a las plagas, o sea, es simplemente que el ser humano recibe una consecuencia de su accionar y Dios no le cuida. Exactamente. Nosotros también recordemos que en Isaías la palabra del Señor dice que Dios, como estábamos hablando al principio, Dios siendo amor, también manda directa o indirectamente sus juicios, pero a esto Él le llama una obra extraña, Así es. porque no es natural de que un Dios siendo amor pueda mandar destrucción, pero no sé si le tenga aquí, pero Una, sí, sigue. una pregunta buena sería ahí cuando nosotros nos acercamos a la segunda muerte, ¿no? La destrucción final alrededor de la Nueva Jerusalén. Sí, ahí ya no existen eventos naturales que puedan destruir o suceder, sino que es el castigo directo de Dios, ¿sí? Entonces, ese es un claro ejemplo de un castigo, un juicio que viene directamente por obra y voluntad de Dios, ¿no? Que va a ser la segunda muerte, por ejemplo, y llega a ser el máximo de todos, obviamente. Exactamente. Entonces, tenía una cita preparada, pero no la encuentro. Me llama mucho la atención que dice que incluso, y esto es para ponerse a pensar un poco, Dios destruirá al pecador. Dios enviará estos juicios incluso por amor a ellos. O sea, Así es. nosotros no podemos comprender estando en un estado de pecado esto. ¿Cómo Dios me va a destruir por amor a mí? Nosotros tenemos que tener en claro que
igual tenemos que repasar la historia, lo que pasó con Adán y Eva, ¿sí? Dice la sierva del Señor que por amor también les negó del árbol de vida, de la vida. ¿Por qué? Porque uno cuando está en el pecado está destruyéndose. Nos estamos haciendo daño continuamente. Entonces, ¿cómo? Imagínate una vida eterna con enfermedades, con sufrimientos, por mi mala costumbre de vivir, por mis malos actos, por el carácter deformado. ¿Será que Dios está cometiendo una injusticia al eliminarme de supuestamente mi libertad pecaminosa? Claro que no, o sea, Dios es justo y por eso cada cierto número de plagas, después de la cuarta plaga se recalca siempre, ¿no? Que Dios es justo. Y ese pensamiento debe quedar claro en la gente, ¿no? Como tú bien dijiste, es una obra extraña para el Señor destruir, no es lo natural, para Él lo normal o lo alegre es dar vida, es rescatar. Pero cuando Él tiene que destruir es extraño y le pesa, ¿no? Siempre que se describe en Isaías, por ejemplo, el que viene pisando el lagar, ¿no? Que es Cristo Jesús, lo describe como una obra dura que tuvo que hacer. Entonces, Ujú. Dios quiere salvar, eso quiere salvar. Cuando llega a la situación de impartir justicia y juicio es porque en verdad el ser humano se ha negado mil veces al llamamiento que Dios ha hecho. Exactamente. Eh, Son escenas fuertes cuando describe eh, pisando el lagar, pero recordemos que Dios no miente, Dios no se arrepiente. Entonces, todo lo que Él dijo hará, todo lo que Él nos prometió nos dará. El tercer texto dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. ¿A qué se refiere con esto, Fernando? Eh, Como nosotros vemos, es el segundo elemento que toca, ¿no? El primero caía sobre la tierra, el segundo eh, sobre el mar. Aquí hay algunas opciones de pensamiento, ¿no? Porque el mar tiene la opción de ser considerado simbólico. Sin embargo, las plagas de Egipto también cayeron sobre las fuentes de las aguas y el mar. Y también sucedió algo parecido y era literal, no era simbólico. Mm, Entonces, eh, mi inclinación favorece el hecho de que las primeras cuatro plagas son literales y a partir de la quinta plaga entran los elementos simbólicos que ya caen sobre el trono de la bestia. Entonces, Dios con las primeras cuatro plagas va a destruir, va a matar a la gente, no quiere hacer matar gente, no, pero quiere destruir el pecado. Y parte de ese juicio va a ser literal. La gente va a sufrir mucho, por eso es un tiempo de angustia cual nunca fue. Y esto va a acarrear la ira de Dios sobre la ira del mundo sobre los hijos de Dios. Y ahí cambia de sistema y entra la quinta plaga cuando libra a los hijos de Dios del decreto de muerte. Entonces, para mí, estas primeras cuatro plagas, incluyendo esta segunda que tú mencionas, es algo que va a suceder literalmente. Eh, Más o menos la descripción del capítulo del tiempo de angustia es parecida. Entonces, esto va a suceder así literalmente. exacto. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos dar una respuesta a la gente cuando nos pregunta si estas plagas durarán meses, años, durarán siglos o serán consecutivas? Eh, bueno, si cada una de estas plagas dura muchos años, ya no creo que quede nadie. Eso dice la palabra de Dios. Eh, en el capítulo del tiempo de angustia, uno de los párrafos, una de las oraciones dice, estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente Eliminados, claro. destruidos. Sí, pero no puede durar un día, ¿no? Eh, las plagas de Egipto, ¿cuánto tiempo duraron? Sería una buena pregunta, ¿no? Duraban algunos días, no sé, una semana, o sea, es una cuestión de estudio. Pero si este castigo es el máximo que ha llegado sobre el mundo, será el que más tiempo dure también. Sí, me parece a mí razonable pensar así. Y será lo necesario como para que no destruya todo, ¿no? Y dejen
oportunidad de la siguiente plaga, porque la siguiente plaga ya no va a tener a quién más destruir, ¿no? Claro. En ese sentido, si es que se alargara mucho. Entonces, no sabemos el tiempo que va a durar. Y no sé si en ese momento podamos estar contando ese tiempo, ¿no? Porque los hijos de Dios también van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob durante ese tiempo, ¿no? Y, y se va a emitir después de estas plagas 4 primeras el decreto de muerte, ¿no? Porque se va a acusar a los hijos de Dios que son los que están atrayendo estos juicios. Eso es interesante lo que tú mencionas, Fernando, porque habrá en aquel tiempo dos grupos, ¿sí? Y eso Así nos dice la es. palabra del Señor. Habrá dos grupos. Unos, los que recibieron el sello del Dios vivo. Otros, los que recibieron la marca. Nosotros recordemos la historia de Egipto. ¿Quiénes fueron salvos y por qué motivo? ¿Cuál fue la señal para que ellos tengan protección? Pintaron sus puertas con sangre del cordero. Eso tiene un significado muy grande, Fernando. La sangre del Eh, cordero. Así es, porque en la 10ª plaga, el mismo ángel de Jehová iba a visitar, dice, iba a pasar entre el pueblo de Egipto. Entonces ellos fueron instruidos que en el día 14 del mes primero iba a empezar su calendario, no hasta como pueblo por ese evento en la Pascua, que sacrifiquen el cordero y que la sangre lo unten en los linteles de las puertas. De manera que cuando pase el ángel destructor, entonces mirando esa sangre, sepa que esas personas que están en esa casa han aceptado y han creído y han confiado en el Señor y no destruían ni mataba al primogénito de esa familia. Entonces, asimismo, para nosotros, lo que nos libra de la destrucción es la sangre de Jesús, ¿sí? Y con la sangre de Jesús, la señal viene también dada por el sello, ¿no? Porque al aceptar a Cristo, Cristo también hace la obra completa y reflejamos su carácter, que es básicamente el resumen de lo que sería el sello de Dios en nuestra frente. Exactamente. Recordemos nosotros que la protección para aquel pueblo era pintar con sangre. Si nosotros estudiamos Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, vemos que estas personas, los que no recibieron las plagas, los que tuvieron el sello del Dios vivo, dice que cantaron el cántico de Moisés. Tenemos que ir a la historia. ¿Por qué cantaron el cántico de Moisés? Se libertaron. ¿Cómo se libertaron? Sí, algo similar ocurrirá en los días finales. El pueblo de Dios tendrá que tener un sello especial. Ese sello lo dice claramente la palabra de Dios en Ezequiel 20, 12 y 20:20. ¿Cuál es la señal que identifica entre Dios y su pueblo? El sábado. El sábado es un punto muy grande que va a marcar la diferencia entre los adoradores de Dios y los que se oponen a su ley. El mundo, Fernando, nos está convenciendo, el mundo protestante evangélico convence a sus seguidores de que no deben de seguir una ley, que esta ley fue clavada en la cruz o que esta ley simplemente fue dada para el pueblo judío. ¿Será esto verdad? Claro, ese es el modo de hablar, incluso se dice el sábado judío normalmente. Sin embargo, Marcos 2, 27, 28 es bastante claro cuando dice que el sábado no fue hecho el hombre no fue hecho por causa del sábado, ¿sí? Eh, sino que fue hecho al revés porque Jesús es el Señor del sábado. El sábado fue hecho en la creación cuando no había ni siquiera el pecado, es decir, estaba la raza humana pura. Claramente menciona en varios pasajes como Isaías 66 que en el cielo o en la salvación no será todavía guardado y respetado, ¿sí? Entonces, hay un gran problema al defender el domingo porque el domingo no es una institución protestante. El domingo no es una institución
de los reformadores. El domingo es un día establecido por la religión católica y claramente en conocimiento de que era el día del sol. Si me permiten, puedo compartirles aquí rápidamente esto para que quede claro, ¿sí? Eh, me refiero al hecho de que este es el catecismo de la Iglesia Católica. Se encuentra, sí se ve, ¿no, Walter? Sí, sí. Se puede encontrar en internet, no si no tienen el físico. Es la página Vatican BA, ¿no? Y habla del día de la resurrección y por ejemplo, tienen este subtítulo que dice el domingo, plenitud del sábado. Pero cuando hace la explicación dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. El mandamiento claramente dice que el de guardar es del séptimo. Entonces no hay confusión en eso. En cuanto es el primer día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Esta es su explicación. Pero San Justino en Apología 1.67, este es un padre de la Iglesia Católica no reconocido, él describe así cómo se guardaba. Dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío. Lo que tú dices, aquí le menciona como el sábado judío, ¿no? Pero ¿cómo describe el día que se están reuniendo? Nosotros nos reunimos todos el día del Sol. Sol. Y esto se encuentra en todos los catecismos. No es la única referencia cuando habla acerca de la Eucaristía. También hace la misma referencia. Déjenme ver si lo encuentro rapidito para poder compartir y aprovechar de una vez que estamos mirando esto, porque es interesante cómo, por ejemplo, en inglés la palabra domingo, ¿no? Sunday quiere decir día del sol, ¿sí? Ajá. Entonces, es interesante que no es ajeno a esta realidad de que el domingo representa el sol para la religión en general, ¿sí? Sino que es aceptado. Entonces, esta parte es muy interesante porque queda claro. Solo te comparto que vale la pena de una vez leerlo. Explicando acerca de la misa, ¿no? En el párrafo 1345 del Catecismo Católico actualizado, hablando de la misa de todos los siglos, dice esta explicación. Sí, voy a leer desde aquí. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. El día, ¿qué es lo que hacían los cristianos según esta descripción? No. El día que se llama del sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio. Todos los que habitan en la ciudad o en el campo se leen las memorias de los apóstoles, de los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Es decir, para la gente de ese entonces, y está registrado en los mismos libros religiosos católicos, el domingo siempre fue el día del sol, porque se tomó de las religiones paganas que adoraban al sol y todavía está registrado ahí hasta en nuestros días en sus páginas oficiales. Exacto. Entonces nosotros estamos viendo que este día tendrá mucha importancia en el desenlace de esta historia. Nosotros tenemos muchas plagas más. Tenemos, por ejemplo, y quiero leer dos más porque más que hablar de la destrucción, nosotros estamos aquí para hablar de salvación. Dice en el texto número 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos de las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas decir, justo eres tú, Señor. Tú eres el que era santo porque has hecho justicia, por cuanto ellos derramaron la sangre de sus santos y los profetas. También tú les das a beber sangre, pues lo merecen. Y oí que desde el altar respondían, sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
Nosotros vemos en la historia de los sellos también, ¿no, Fernando? Que los mártires claman. ¿Qué pasa, Señor, que no haces justicia? Estas personas persiguieron a los profetas. Estas personas persiguieron a los cristianos. El pueblo de Dios será perseguido hasta los últimos días, argumentando y bajo la instrucción de Satanás que es por los guardadores de la ley de Dios, especialmente es por los guardadores del sábado que estas plagas están cayendo sobre la tierra. Pero Así es. ¿será eso verdad? ¿Será que por causa de los santos o por causa de los impíos, Fernando? Eh, Va a haber esas dos opiniones, ¿no? Porque dice la sierva del Señor que cuando el Espíritu de Dios se ha retirado de los impíos, en este caso que hayan rechazado el llamado, ellos van a seguir en sus actividades religiosas sin darse cuenta que el Espíritu Santo se fue y Exacto. van a seguir yendo a la iglesia y van a seguir orando y clamando y haciendo planes religiosos. Entonces, desde su punto de vista, eh, motivados también por las señales que va a hacer Satanás, van a creer que la actitud de los que están guardando el sábado es la que está enojando y molestando a Dios. Y esa molestia del Señor va a traer los juicios sobre la tierra, ¿sí? Y para poder terminar con esos juicios, tienen que terminar con esas faltas que están cometiendo los que guardan el sábado. Entonces se van a imponer leyes cada vez más duras hasta que se va a emitir finalmente el decreto de muerte. Así de desesperados van a estar y obviamente van a estar como Pablo, ¿no? Creyendo que le hacen un servicio a Dios, pero matando a los hijos de Dios. Van a creer eso. Pero los juicios de Dios vienen porque la maldad llegó al máximo, ¿no? Y la máxima maldad es la abominación desoladora al máximo, ¿no? Que es la ley dominical, finalmente, la máxima de Satanás que derrama, que colma ya la gracia del Señor y marca la destrucción de esta tierra. Exactamente. Yo también estaba leyendo y justamente estoy buscando la cita y me llama la atención muchísimo lo que se encuentra en eventos de los últimos días. Dice, los perdidos condenan a sus falsos pastores, Fernando. Los miembros de la iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero han confiado la salvación de sus almas a los ministros, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor, estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. Terrible será esa hora para quienes estuvieron toda una vida predicando a un Dios, supuestamente, que ellos pensaban que era lo correcto, siguiendo costumbres que ellos pensaban que eran las correctas. Y cuando venga el Señor y estas personas pronuncien las palabras, Señor, Señor, en tu nombre no predicamos y echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre no hicimos tantos milagros. Triste será cuando el Señor diga, apartaos de mí, no os conozco. Esto será en lo que el mundo se encontrará sumergido. Pero ¿qué podemos hacer hoy, Fernando, si nos encontramos en una iglesia que me dice que no debo de guardar una ley, porque la ley era para el pasado? ¿Qué representa guardar la ley y cómo debo yo separarme de este sistema que la Biblia lo dice, Babilonia? Eh, Cuando nosotros vemos la realidad que vivimos y lo que hemos pasado cada uno, simplemente se aplica lo que dice Apocalipsis 18:4, eh, que dice, salid de ella, pueblo mío, ¿no? Cuando nosotros somos confrontados con la verdad, tenemos que analizarla, tenemos que estudiarla en oración, con corazón sincero, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos enseñe qué es lo correcto. Y cuando Él me enseña lo que es correcto, entonces yo soy libre de abandonar mis tradiciones, mis costumbres y unirme al pueblo del Señor, sí, porque nunca es tarde para hacerlo. No necesito cursar en los caminos del Señor por 20, 30 años para ser salvo. Simplemente el momento en que yo acepto, puedo ser salvo ese momento y de ahí seguir ese camino
de la mano del Señor, porque si me suelto puedo perderme otra vez. Es decir, tengo que sopesar qué vale más mis costumbres, mis tradiciones, el que dirán, o lo que dice la palabra del Señor. Dios dice sin duda, o parafraseando, o quedas bien con los hombres o quedas bien conmigo. Eh, no tenemos más opciones. El Señor vendrá, lo creas o no lo creas. El Señor vendrá, estés preparado o no estés preparado. Qué bonito será de los que le reciben al Señor con las manos en el aire, diciendo, este es mi Dios y le hemos esperado. Fernando, estamos atravesando por un momento muy duro y la gente se pregunta, ¿acaso ya llegaron las plagas? Sin duda es una pregunta que a todos hace ablandar el corazón y eso es bueno. Estas no son las plagas, estos son tal vez el inicio de dolores que habla Mateo 24, donde empiezan las tribulaciones, empiezan a suceder señales que nos advierten que pronto Jesús va a venir. Pero esto se conoce como el tiempo de angustia previo, en el cual todavía hay oportunidad de salvación. Cristo todavía está ministrando, todavía se está llevando a cabo el juicio investigador, entonces tenemos toda la oportunidad de alcanzar salvación. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy y quiero dejarles con una cita. Antes, quiero que miremos, esto se encuentra en seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Leámosla. Dice así, el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Qué triste, Fernando, que personas que escucharon tantas veces el mensaje tal vez, personas que estaban tal vez ya asistiendo a una iglesia adventista, se pierda por no consagrar su vida al Señor. ¿Qué nos está apartando de Dios? Sería la pregunta. Eso ha sido todo por hoy. Fernando, si quieres despedirte con algunas palabras para que la gente tenga en mente y presente este estudio. Claro que sí, como bien dice Walter, esto no es cuestión de religión, la religión no nos va a salvar finalmente, no, si yo tengo un certificado bautismal guardado tal vez dentro de mi Biblia con una fecha y es algo especial, es un buen recuerdo. Sin embargo, yo tengo que consagrarme al Señor permanentemente, estar con Él todos los días y cuando me aparto, si estoy apartado, entonces tengo que volver, porque solo el llevar el membrete de una religión no nos va a salvar. Entonces, es momento para todos de examinar nuestra vida y sin duda todos tenemos algo que mejorar en cuanto a nuestra relación con Dios. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, mis amigos. Espero que nos podamos encontrar en un próximo estudio de estas profecías maravillosas. El libro de Apocalipsis no es un libro para tener miedo, sino es una carta de amor. Amor, ¿por qué? Se revela la misericordia del Señor por nosotros, pues no nos ha dejado a oscuras, nos ha dejado una lámpara para que podamos nosotros guiarnos en este camino de tinieblas. Oremos para terminar. Querido Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te damos, querido Señor, por tu inmenso amor, porque enviaste a tu Hijo Cristo Jesús, querido Padre, para que nosotros podamos ser salvos por gracia, querido Señor, porque solo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, sino es don tuyo, querido Señor. No por obras para que nadie se gloríe, pero sabemos, querido Señor, que necesitamos obedecer tus mandamientos, pues tu palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Querido Padre, necesitamos que tu Espíritu sea en nosotros y con nosotros, convenciéndonos de pecado y inspirándonos a cambiar, a tener una vida diferente, porque tú eres el quien obra en nosotros, así el creer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, querido Señor, por tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.